Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Con Rafael Cárdenas, que nos llevará hasta Mohenjo-Daro y al fin del mundo. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Miguel Celades, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos, compañero? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Encantado de estar en tu programa. Es un placer que vuelvas, prometiste volver y aquí estás, y también prometiste hablar de un tema que antes era más espinoso que ahora, pero que sigue para mí estando en boga porque todos los días, cuando miras al cielo, ves esas estelas blanquecinas a veces que no dejan de ser sospechosas, cuando menos para mí. Estamos hablando de esos aparatitos que tú no quisiste llamar aviones, si recuerdas, ¿Sí? que van dejando ciertos productos químicos en nuestros cielos. Bueno, pues sí. Lamentablemente es uno de los temas que más he tocado y más desde el principio. De hecho, a mí me hizo despertar este tema, ¿no? Yo sabía que el mundo no era como nos contaban, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Y bueno, pues fue el que yo llamo a mi maestro, que no le gusta que le llame así, que me dijo, esto no son estelas normales de aviones, ni muchísimo menos. Y yo lo primero pues que le dije, pues como todo el mundo, pero si esto lleva toda la vida así, ¿no? Y luego te pones a recordar y dices, no, toda la vida no lleva así. Nos han metido en la cabeza que lleva toda la vida así, porque de hecho hasta las películas de Disney y películas de actuales ya salen con los chemtrails, ¿no? Y luego me acordé que que aviones sí hemos visto toda la vida. Yo vivo en Barcelona y pues me acuerdo cuando pasaba un avión, primero que se oía. Y cuando lo oías, mirabas al cielo y veías un avión, y no veías que tuviera estela. De hecho, no encontrarás ninguna revista o ningún libro de fotografía de exteriores, más allá de los años 90, en la que de 90 para abajo no ves ni una sola de estas estelas, y de los 90 hacia adelante pues las ves siempre, hasta en películas que tienen gracia, que son películas tipo Ben-Hur, y te encuentras ahí las estelas en el cielo, ¿no? Sí, así que esto ya tiene una trayectoria de los años 90 y reactores había mucho antes de los años 90. Que pienso yo que nos lo quieren vender como una cosa habitual desde hace muchísimos años, pero no es cierto. No lo es. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué hipótesis hay?
¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, si te pones a estudiarlo con lógica cartesiana, pues lo primero que te sale es decir, oye, pues estos aviones, no son aviones comerciales, ¿no? Aviones comerciales que pasan por encima de la ciudad. Pero claro, empiezas a pensar y empiezas a investigar y dices, no, si resulta que por encima de las ciudades está absolutamente prohibido trazar líneas. Quiere decir, cuando ves que las estelas... A ver, mira, en Barcelona se ve muy claro, y en otros sitios también, en Canarias también, y en otros sitios se ve muy claro. Tú te pones en la playa de Barcelona, en la Barceloneta, y te encuentras todos los aviones que, si alguna vez has venido por aquí, pues bueno, la verdad es que dan la vuelta y se enfocan, se encaran hacia el aeropuerto del Prat, ¿no? Que como está pegado, pues bueno, ves como que entras en Barcelona, das la vuelta por la playa y ¡pum!, y te pones en el Prat. Bien, esos aviones, que yo he venido 1000 veces con esos, pues vienen bajos ya, porque están bajando. Bajan a 1000 metros aproximadamente, están a 1000 metros, 800... Bueno, ninguno de esos aviones verás tú que lleven nunca una estela. Entonces te dirán, no, solamente se producen las estelas de forma normal, según los oficialistas, cuando el avión va, pues, ¿qué te digo yo? 5, 6.000, 7.000, 10.000 metros de altura, ¿no? Que es la altura de ir a, digamos, de rutas aéreas, ¿no? Cuando cruzamos el charco y todo eso, ¿no? Y eso sí tienen estelas, ¿no? Bueno, pues bien, pues dices aviones comerciales. Pero claro, luego resulta que hay una prohibición para que los aviones comerciales tracen las rutas justo por encima de las ciudades. Es decir, si tú vienes para pasar justo por encima de Barcelona, pues, ¿qué te digo yo? Tendrías que venir de Madrid y trazando una línea recta, pues que fueras, no sé, estoy hablando por hablar, a Milán. Pero claro, resulta que ¿por qué tienes que pasar justamente por encima de Barcelona? Podría pasar por al lado, no, está prohibido. Y entonces, y te encuentras 10, 12, 15 aviones siempre a esa altura que no están aterrizando, ni muchísimo menos, sino bajarían bastante más bajos y se verían y no tendrían estela, y que, bueno, pues simplemente pues pasan por encima de Barcelona. Pero claro, cuando ves un patrón de una especie como de siembra, porque ves que empiezan a hacerte pasadas, una serie de pasadas, como quien está sembrando, ¿no? Hacia, digamos, horizontales, luego otra serie de trazos verticales, de tal forma que te queda el cielo como un 3 en raya, dices, ostras, esto ya choca un poco más, ya no tiene tanta lógica, ¿no? Y luego cuando ya ves que un avión de estos pues te está haciendo una curva, y a veces curvas que he visto hasta de 45 grados, bueno, y hasta de 180 grados, dices, oye, no es lógico que justamente corrija la posición pasando por encima de Barcelona. ¿O qué pasa? Que se iba a Milán y de golpe ha dicho, no, ahora me voy a Berlín. Que se ha equivocado, se ha equivocado el camino. O que me dejan los donuts, ¿no? Pues no cuadra esto, ¿no? No cuadra. Y luego vas viendo más cosas que no cuadran, al final dices, bueno, cuánta gente no está buscando en el combustible de los aviones a ver si ponen algo, pero yo no son aviones comerciales. Esas curvas que hacen, dicho por pilotos de aviación comercial, diciendo un avión es un autocar, no es un coche, eso gira muy poco. Si tú haces un giro de 45 grados en un avión, te aplastas a la gente en la ventanilla, o sea, es que no se puede, ¿no? Tienen que ser unas curvas muy suaves, ¿no? Entonces, pues tampoco cuadra. ¿Qué más no cuadra? Pues chico, la velocidad tampoco cuadra. O sea, se ha hecho triangulando la velocidad de los tendrés de algunos de ellos, y están hablando de que llevan una velocidad de un caza a plena potencia. O sea, 10.000, 20.000 incluso kilómetros por hora. Algunos que han podido triangular ver eso, ¿no? No es lógico, porque entonces dices, bueno, me voy a la hipótesis 2. Tienen que ser aviones militares, no aviones comerciales. Bueno, pues venga, entonces ya te tiras un tiempo diciendo, claro, tienen que ser aviones militares. Además, ¿de dónde despegan estos aviones si fueran comerciales? ¿Y de dónde empiezan a cargar ahí materiales y cosas? Imagínate la logística de camiones cargándolos. Sí. O sea, eso no podría pasar desapercibido, ¿no? Vale, pues eran militares. Claro, pero cuando ves que esos aviones presuntamente militares empiezan a romper las leyes de la física, yo cuando algo rompe las leyes de la física me mosqueo, ¿sabes? Porque te das cuenta, por ejemplo, de que hay una estela por detrás del avión, por ponerte un ejemplo, una estela por detrás del avión,
pero ves que también por delante del avión, cuando todavía no ha pasado, pues tienes como una especie de estela, algunas veces más oscura, como si fuera un trazador que fuera marcando por dónde va a ir pasando el avión, y pongo el avión entre comillas. Cuando ves que esas estelas de atrás, ves que ahora están, ahora no están, ahora un avión se mete dentro de una nube y de ahí la nube no sale nada. Ahora empiezan, como han empezado mucha gente, sobre todo en Francia, en París, gente con grandes objetivos, que les hacen fotos a esos aviones, y te das cuenta que la verdad es que, bueno, porque tú crees que es un avión, pero es que ahí no se ve ningún avión. Se ven 3 luces, se ve una luz, ahora no se ve nada, ahora se ve el avión y no se le ven las alas, ahora se le ve una ala y ahora no, ahora se ven 2 luces solamente, sin alas ni nada. Ahora, o sea, dices, ostras, ¿no será esto una tecnología holográfica que ya tenemos hace un montón de años? Seguro, la industria militar pues va 50 años por delante de lo que nos dicen que va, ¿no? Y bueno, pues nada, pues sí, como serán aviones militares. Pero claro, luego hace otros números, Juan Carlos, y los números son muy sencillos. Dices, vamos a ver, si yo veo a la vez, porque hemos estado al teléfono varias personas, oye, ¿cuántos hay en Valencia ahora mismo? 8, vale, oye, ¿cuántos hay en Madrid ahora mismo? Pues mira, cuento 14. Oye, y aquí en Barcelona, pues mira, cuento 12, cuento 14. Muy bien, pues solamente en esas 3 ciudades que nos hemos puesto de acuerdo, 3 personas con el teléfono, pues estamos hablando de 20 y tantos aviones, que si fueran cazas, es que no tenemos tantos cazas en este país, es que no los tenemos. Yo un día, Miguel, aquí, ¿sí? Encima de donde tenemos la emisora, por estos ¿sí? cielos, contamos, la mujer y yo, 45. No me digas. Y estamos Bueno, hablando, ¿no? y estamos hablando de Valladolid, que tiene un aeropuerto pequeñísimo. Madre de Dios, madre de Dios. Es imposible Bueno, tener este tráfico aéreo. Y te fijarías, Juan Carlos, de que esos aviones no estaban aterrizando en el aeropuerto. No, para nada. Pero no solamente esto, es que iba uno y al rato venía otro detrás, O sea, tú en el horizonte del cielo veías 3 aviones con el mismo sentido de dirección, ¿sabes? Sí. Y luego en contra. Fíjate que yo te contaba aviones simultáneamente, a la misma tiempo, ¿eh? He llegado, como mucho he llegado a contar en París y en Londres llegué a contar 20 y tantos, pero simultáneos, mirar al cielo y decir, es que hay 22 aviones ahora haciendo estela. Claro, si te pones a contar ya los que van, los que vuelven, los que tal, tremenda cantidad. Sí, pero claro, iba yo, perdóname que te interrumpa, te iba yo a decir, ¿y esto a nivel mundial? ¿Cuántos aviones puede haber al mismo tiempo, pues, no? En Europa. Pues echa números. Si el Estado español creo que tiene unos 200 cazas aproximadamente. Tengo entendido, unos 200 cazas. Mira, si solamente, simultáneamente, Barcelona, Madrid, Valencia, por decir algo, estamos hablando de 20 y tantos cazas, ahora ponle lo que tú dices, oye, Valladolid, y bueno, y Sabadell, y Vallecas, y Sevilla, y Galicia, y no sé cuánto. O sea, imagínate, y empieza a sumar, y te sale un número de aviones que es absolutamente imposible que pudieran ser aviones militares. Hemos descartado ya los aviones comerciales. Chico, pues ¿qué nos queda? Al final dices, ostras, bueno, y luego no salgas de España, como tú dices, a nivel del mundo. Yo que he viajado mucho a Niza, a la Costa Azul y tal, por temas de trabajo, mira, vas pasando y te encuentras, pasas por Marsella, pues 8 o 10 ahí, pasas por Cannes, 10 o 12, pasas por Niza, ¿sabes? O sea, en las manchas metropolitanas fumigando ahí, pero a destajo, ¿sabes? Entonces ahora imagínate toda Europa, ahora imagínate todo el mundo. O sea, ¿cuántos aviones son esos? O sea, ni de coña. ¿Dónde está la infraestructura para todo eso? ¿Dónde aterrizan? ¿Dónde despegan? Claro. ¿Cuánta gente no hay involucrada? ¿Qué hacen? Como me decía uno, dice, ¿y los pilotos van a estar fumigando a su propia gente, a su familia? No tiene sentido. Bueno, pues ahí es donde ya estoy llegando un poco a la conclusión final mía, Juan Carlos. Mía y de algunos que hemos investigado mucho esto. Me consta que, no sé, José Luis de Mundo Desconocido, Soraya de Trinity a Tierra, digamos, Rosalía Saz también está en esa conclusión. Digamos, los que más hemos investigado esto, al final nos hemos dado cuenta de que, pues ya sé que suena chino, pero es que no pueden ser aviones.
no pueden ser, ni van a la velocidad, rompen las leyes de la física, unas estelas que no tienen nada que ver. Una estela no se puede cortar, no puedes poner el punto muerto en el reactor y luego volver a encenderlo, o sea, no tiene ningún sentido. La logística, esto lo dijo Jaime Garrido, por ejemplo, que hicimos un congreso en Barcelona sobre los chemtrails, y él, pues como arquitecto y en fin, de su mente más cartesiana, dijo eso. Dice, hostia, pero ¿cuántos camiones no harían falta cada día cargando los aviones, ¿sabes? Para que se fueran a hacer la ruta. O sea, ¿dónde está eso? Eso no está en ninguna parte. Es que no está. Es que no hay aeropuertos tantos. Bueno, es que no se puede esconder tanta infraestructura. No se puede. Con lo cual, después de darle muchas vueltas, comencé a pensar de que realmente sí había una nave, sí hay algo físico ahí, pero lo que nosotros vemos es una proyección de algo que parece un avión. Me acuerdo con José Luis de Mundo Desconocido también, que compartíamos programa en ese tiempo en la radio, y me acuerdo que cada semana salíamos y íbamos diciendo, hostia, José Luis, Miguel, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos que los aviones siempre se veían de color blanco, así como las medusas, medio transparente y sin colores? Vale, pues ahora empezamos a ver con colores. Un poco como que estaban pendientes de los descubrimientos de nosotros, los que estamos aquí abajo, ¿sabes? Y los iban modificando porque al principio eran como medusas. Luego se veían blanquecinos. Luego ya empezamos a ver marcas de colores, algunos colores que no correspondían mucho con algunas compañías, con ninguna compañías. Pero bueno, lo iban haciendo cada vez más, como más arreglando, ¿no? Pero se les escapan cosas. Lo dicho, meterse en una nube y esperar a que esté saliendo de la nube y que de ahí no salga nada. ¡Wow, chico! A mí esto. Entonces, en base a esto, Juan Carlos, ¿qué hicimos? A ver, te hablo de la línea nuestra de trabajo, ¿eh? Hay mucha gente que a esto le llama geoingeniería, que esto está hecho por la OTAN y por compañía, y que esto lo está haciendo el propio gobierno, pues para, bueno, pues algunos pensantes creen que es para que tapar un poco la luz del sol, para que no nos fría la luz del sol, que eso no me cuadra mucho o nada. Otros que lo vinculan con HARP, no sé si, bueno, es un inmenso microondas para enviar y para poder cambiar el clima. Estamos ya en la era escalar, ya no estamos en la era atómica. Las guerras son cada vez más van a ser motivadas por los cambios climáticos, forzados, que se hagan, ¿no?, de forma especial, terremotos, volcanes, etcétera. O sea, por lo visto tienen ya hace tiempo ya el sistema para producir estos tsunamis, estos terremotos, etcétera. Y bueno, pues tiene también, mucha gente lo vincula con HARP, en el sentido de que los que más han avanzado y han analizado esas muestras de esas estelas, pues se dan cuenta que son, pues bueno, materiales pesados, ¿no? Metales pesados, disculpa, bario, aluminio, etcétera, y una serie de, bacterias que se van hidrofilizando cuando caen, porque si las sueltan secas por lo visto, y que causan unas enfermedades que, si quieres luego hablamos un poquito, que se llaman la enfermedad de los morguellons, que es rara, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, pues ya te digo, hay mucha gente que está hablando de que esto es geoingeniería hecha por el propio ser humano, en beneficio o no de la humanidad. Ellos dicen que en beneficio, dicen, nadie lo dice oficialmente. Se ha preguntado en el Parlamento alemán y han dicho, bueno, sí existe, pero claro, pero no, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es que está por encima de ellos, es que no pueden hacer nada. No podemos hacer nada, porque esto... Es muy curioso, Miguel, porque fíjate, una de las cosas que yo me he percatado cuando pasan estos aviones en determinadas épocas, creo que ya lo hemos comentado en el programa anterior, es lo de esta gastroenteritis pasajera milagrera de 2 días. De que enfermas de gastroenteritis, te vas por todos los lados, vas al médico, te tomas la medicación y al día siguiente, a los 2 días, estás como un señor. Cuando habitualmente una gastroenteritis, pues menos de 7 días o 6, ¿quién no la ha padecido? Y en verano, no en invierno, porque las características de una gastroenteritis
de una gastroenteritis vienen dadas por la escasez de agua, entonces la contaminación de la misma, por lo tanto, cuando la consumes, ingieres una bacteria que te hace ponerte enfermo. Pero es que en invierno hay agua, llueve, bueno, y los acuíferos están llenos, no tiene sentido que enfermes de gastroenteritis y menos 2 días. Y menos 2 días, claro. No es una gastroenteritis al uso, es otra cosa. Bueno, y en los morguellons, ¿la conoces esta enfermedad? ¿La conoce? No sé cuál es. Mira, es, digamos, la enfermedad o síndrome de morguellons. Es una condición en la que la persona que lo sufre tiene, bueno, claro, esto está en la Wikipedia. La persona que lo sufre tiene el delirio de que está infectado por agentes enfermizos, como insectos, parásitos, pelos y fibras, pero en realidad ninguna de estas cosas está presente. Mira, es una especie de, no sé si bacteria, célula, no sé exactamente cómo, porque no soy médico ni quiero serlo, pero que se introduce a través de la piel, te hace como una especie de llaga, y de esa llaga llega un momento que empiezas a tirar de una especie como de pelo que aparece en esa llaga, empiezas a tirar y lo que te sale es un pelo de plástico, ¿vale? Para ser más concretos, de silicio. Entonces, claro, como que tu cuerpo no genera silicio. Cuando ya te sacas un hilo de plástico que tú has generado dentro de tu cuerpo por algo que se te ha introducido, pues imagínate. Hay solo 3 o 4 doctores que están tocando este tema porque es, bueno, pura conspiranoia y ya sabes tú cómo lo tratan estas cosas, ¿no? Pero las fotos están, los hechos están, los pacientes están y bueno, y lo ves y te pone el pelo de punta. Fíjate que claro, esto coincide con las conclusiones nuestras al final, ¿no? Que son de, bueno, pues que no, y aquí ya suelto la bomba porque no son humanos, no son seres humanos. Y esto, ¿sabes quién lo cuenta? Fíjate tú, una iglesia, una religión que, bueno, que todos conocemos y que tiene muy mala fama, ¿no? Bueno, muy mala fama para muchos, para otros están encantados con ella, que es la cienciología. Si te pones a mirar, la cienciología no deja de ser una religión, pues bueno, digamos moderna, ¿no? Las escrituras de esa religión pues son nuevas, ¿no? Con lo cual toca temas que otras religiones evidentemente no tocaban, ¿no? Entonces te encuentras que te dice el famoso Ron Hubbard por canalización, te dice que sí, que son una raza disidente del Área 51, que son los que están haciendo esto. Y bueno, las preguntas de por qué lo hacen, dicen, bueno, ¿y por qué no? O sea, no matamos a nadie, solo perjudicamos. Perjudicamos un poco, tener a la población, bueno, enfermita, un poco como meternos el flúor en el agua también, ¿sabes? O el 5G, o en fin, toda esa serie de cosas que hace que estemos, digamos, dentro de este corral y que no nos demos cuenta que estamos dentro de un corral, ¿no? Que mejor esclavo que el que no sabe que es un esclavo, ¿no? Que ni siquiera lo sabe, ¿no? Está claro. Entonces es más de lo mismo, como el flúor, tenernos dopados, tenernos desinhibidos de la acción, ¿sabes? Sí, pero ahora ya por lo menos lo han confesado. Bueno, es eso, el dentista en definitiva, pues te dicen ahora que los dentistas que te tienes que quitar las amalgamas de mercurio que con las que te ponían los empastes, ¿no? El mercurio es uno de los 5 grandes venenos para el ser humano. Y entonces, curiosamente, te dicen que te las quites hasta que le dices, hombre, pero si me la pusiste tú hace 15, 20 o 30 años y ahora me dice que me la tengo que quitar porque eso es puro veneno. Y es verdad que es puro veneno y con la lengua tocándola te vas comiendo una parte, ¿no? Fíjate. Dice, sí, pero ahora te vamos a fluorizar la boca. Digo, pues sí, mira, te la fluorizas tú la boca, ¿sabes? Porque para... El flúor, sí, me hace cierta gracia, perdóname, es que me estoy dando cuenta de mis hijos, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Yo jamás en la vida, salvo alguna excepción de que he ido a algún hotel o algo, jamás me he limpiado los dientes con flúor, jamás. La mujer y los críos, sí, te puedes creer que se pasan el día yendo al dentista. Yo no visito un dentista. Bueno, mira, si te sirve de algo, el año pasado estuve en Perú, en el lago Titicaca, y allí hay una población que viven allí solamente viviendo de unas plantas que hay ahí. La casa se la hacen de plantas, comen de las plantas, todo lo hacen con plantas, ¿no? Bueno, pues allí comentaban los mayores, los guías y los que nos
decían que ahora que ellos tenían 80, 90 años y que no tenían ni una sola caries, ni una sola, y que ahora los niños con 3 o 4 años, como los llevan a la capital, a Lima, y se compran chuches y no sé qué, y por lo que sea, pues bueno, tienen los niños con pocos años, 7, 8, 9 y 10 años, ya tienen caries. Fíjate. Y se quedaban como muy sorprendidos. Digo, bueno, claro, pero es que el flúor nunca ha ido bien para las caries. Pero es que allí en Perú, yo que he estado también allí en Perú, por suerte, mascan para las alturas la hoja de coca, y la hoja de coca debe de ser un dentrífico tremendo. Bueno, exactamente, y además lo es, y además, bueno, y pura clorofila, o sea, la hoja de coca es una planta mágica. Otra cosa es cuando ya le pones la ina detrás, ¿no? Sí. Es decir, que ha pasado por un proceso químico, ¿no? Pero lo que es la hoja de coca es otra planta mágica, como la aloe vera, la stevia y la manzanilla y tantas otras que alguien nos ha puesto ahí para ayudarnos un poquito a los borricos de los seres humanos, ¿no? Así que, bueno, pues eso, es que ya te digo, es que está por todas partes. El asunto de los chemtrails es uno más, ¿no? El 5G, es tantas cosas, ¿no? Me acuerdo del congreso que hicimos de Mundo Sin Cáncer que comentábamos al principio para abrir el congreso, ¿no? Decíamos, año 1929, pues había un cáncer cada 3.000 personas. Año 2019, un cáncer cada 2 o 3 personas. Hostia, algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? O algo nos están haciendo mal, que es donde yo quería llegar. Te voy a hacer la pregunta del millón, que seguramente te la habrán hecho miles de veces. Detrás de toda esta parafernalia, entre comillas, que nos están pululando por los cielos, están las farmacéuticas. Más arriba está esto, mi opinión. Las farmacéuticas, si te soy franco, es una de las industrias que más miedo me da más incluso que la industria militar, porque la industria militar por lo menos son más honestos, dicen, nosotros hacemos armas para matar a la gente, ¿no? La industria farmacéutica, pues bueno, cada día salen noticias, ¿no? Un fármaco que cura no es un buen fármaco, porque nos quita ese cliente cautivo, ¿no? No te damos cosas para que te cures, te damos cosas solamente para, digamos, los síntomas, no las causas. Nunca vamos a la causa, vamos al síntoma. ¿Que te duele la cabeza? No importa por qué te duele la cabeza, te voy a quitar el dolor de cabeza y ya está, ¿no? Entonces, y la sofisticación y la que tienen, digamos, pues para no matar a nadie, para que no se le muera a nadie, pero para tampoco curarlo, y los daños colaterales y todo eso, pues ya ni te cuento. Quieren dependientes, ¿no? Fíjate, te voy a contar otro caso que pasó este pasado invierno. Tú sabes que yo uno de los trabajos que tengo es impartir clases a nivel infantil para los ayuntamientos del mundo rural, ¿no? Pues en un pueblecito, no te voy a decir dónde para que no luego me masacren, pues dentro de mi alumnado, ¿sabes? Pues lo típico, ¿no? Empiezas a detectar piojos, animalitos extraños que te invaden la cabeza. Y claro, yo pues llamas a los padres, tal, no sé qué, a nivel privado, y dice, mira, pasa esto, no sé qué, no sé cuántos. Pues vale, tratan, no sé qué, no sé cuántos. Y a los 15 días vuelve a pasar lo mismo. Pero una vez tratados, a los 15 días vuelven a pasar lo mismo. Yo le digo a los padres, digo, pero vamos a ver, no tienes un peine de estos que saca liendres y todo. Dice, no, si es que no hay liendres. Digo, ¿cómo no va a haber liendres? Dice, sacamos bichos. Además me enseñaron fotos que hicieron con el teléfono porque era extrañísimo. Sacaban estos bichitos enormes, de más de medio centímetro, y no sacaban una sola liendre. ¿Cómo puede ser que tengas el pelo lleno de estos bichitos y no tengas liendres? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo han llegado esos bichos ahí? Y yo, como soy más paranoico que tú en este sentido, digo, pues nos lo han tirado desde el cielo los avioncitos estos. Sí. No sé. Es muy posible. Es que claro, sí. Es que no tiene sentido que no tengan liendres. Claro. A ver. Si es que... Sí. No, la lógica a veces es que cuando a mí la ciencia ficción me da una explicación, yo me la creo, ¿vale? Pero cuando no te la dan, y cuando pasan fenómenos raros de estos poltergeist, uno tiene que especular, a ver si no, cómo puede hacerlo. O sea, en el asunto de los chemtrails, mira que se le ha preguntado del derecho y del revés a todos los políticos, se ha ido a varios foros, y nadie sabe nada. Y como mucho, entre bastidores te cuentan lo de que, bueno, sí, pero no digas nada, porque esto es para proteger a la humanidad del sol.
pero vamos a ver, ¿cuándo hemos tenido que proteger a la humanidad del sol? Si además no estamos yendo a un calentamiento global, que es otra gran mentira, estamos yendo a un enfriamiento global, ¿no? Claro, aquí ahora no morimos de calor aquí, pero habla con algunos argentinos, ya verás el frío que están teniendo allí, el frío que están teniendo en Córdoba, o sea que no es normal. Creo que fue en Córdoba el otro día o en Buenos Aires, no me acuerdo, que me dijeron las temperaturas que habían, que eso estaban haciendo récords absolutos, pero de temperatura baja. Y aquí estamos con olas de calor de que hace 50 años no hacía tanto calor. Bueno, pues esto sí, pero esto ya no es calentamiento global, esto es enfriamiento global. He visto fotos de zorros quedarse congelados, muertos congelados de pie. Un zorro va bien abrigado, ¿eh? Un abrigo de zorro... Sí. No se congelan, y menos estando de pie, ¿sabes? O sea que... Entonces vamos un poco como la película aquella, ¿no? El día del mañana o algo así, no recuerdo cuál era, ¿no? El día después puede ser. O el día después puede ser, ¿no? Sí que hay un holocausto nuclear. Y que después todo se ponía, sí. O sea, se convertía en una era glacial, ¿no? En una mini era glacial, ¿no? Sí, era esa película, no recuerdo si era esa. ¿Sabes? Entonces, bueno, es que ya te digo, es que no nos cuentan una de buena. A mí, ojalá hemos hecho hasta aquí en Barcelona el primer congreso que yo sepa en el mundo entero que se ha hecho hablando de los chemtrails, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Y chicos, que no había una cosa que cuadrara, o sea, es que ahí no sé, bueno, claro, evidentemente nos dijeron de frikis en adelante, ¿no? Pero estoy seguro, pero que ningún científico pudo contestar ninguna de las preguntas abiertas que allí se hicieron. Y bueno, cuando no te saben contestar esas preguntas, wow, dices, pues entonces igual no estoy yo tan desencaminado, ¿no? Si estoy aquí con la paranoia, claro, ¿no? Un día, no hace mucho, que teniendo este tipo de conversación con unos amigos, me dice uno, dice, tú no te acuerdas cuando éramos pequeños, unos amigos de la infancia, te digo, que el cielo era azul y ahora es un cielo blanquecino, azul blanquecino. Exacto. ¿Tú no te acuerdas de ese azul cielo que daba gusto estar bajo él y ahora es un azul blanquecino? Tiene como que hubiera una capa entre el verdadero cielo y nosotros. Mira, una de las cosas que también ocurre, que es fácilmente identificable, y es que a veces están y a veces no están. Entonces a veces te asomas y dices, hostia, hoy no hay ni un chemtrail. Oye, ¿qué cielo más azul? Qué bonito, ¿no? Fíjate si hay un cielo y todo. Y luego hay días que sí. Yo creo que la media será 50%, días que sí, días que no. Con lo cual, si fuera algo normal, dentro de los, digamos, de los factores medioambientales y tal, pues hombre, todos los días saldría más o menos, ¿no? Pero no saldría un día ni uno y otro día todos de golpe, ¿no? O sea, fíjate que cuando está a punto de llover no salen, un poco como diciendo, bueno, ¿para qué vamos a fumigar si la lluvia se lo va a limpiar todo, ¿no? Todo, sí. Y al día siguiente de una buena llovida, una buena lluvia de aquellas que dices, wow, ahora sí que está la ciudad limpia. Bueno, machaqueo total, vamos, desde el desayuno ya. Atención, por la noche siguen, ¿eh? Por la noche siguen, que los que hemos investigado esto, por la noche, en las noches de luna llena se ve que también siguen fumigando por las noches. Poca broma, ¿sabes? Con la luna llena, según cómo van las estelas, se ven perfectamente. A las 2, las 3, las 4 y a las 5 de la mañana, ¿eh? O sea, sí, que no hay una infraestructura por ahí que pueda mantener esto tan en secreto. Tú has mencionado antes que podía ser una especie de, entre comillas, extraterrestres, ¿no? Que están en la Tierra y que nos tratan como una especie de gallinero. Pero ¿con qué objetivo? ¿Pero con qué objetivo, Miguel? Es que, a ver, de todo lo que he barajado y llevo muchos años con este tema, no me queda otra. Ya sé que esa es un poco rara, pero es que no me queda otra. Si no rompieran las leyes de la física, seguiría pensando que son aviones, o si alguien contestara por qué se rompen esas leyes, ¿no? Pero si no es el caso, tengo que pensar que es una tecnología holográfica y, bueno, lo del no ser humanos, lo digo por distintas razones. Que no sean aviones es el primer punto, porque tantos aviones no hay. Con lo cual, si no son aviones, pues dime tú qué son. Que estemos viendo aviones extraños, medio holográficos, medio transparente, pues también tiene pinta de camuflaje eso, ¿no? Y el punto que hemos dicho antes también, Juan Carlos, si estamos hablando de que tú, aunque fueras piloto, por mucho que te pagaran, fumigarías tu población estando tu mujer y tus hijos en la ciudad, no tiene mucho sentido. A lo mejor, hombre, un mercenario hace eso y más, ¿no? Pero si estamos hablando de pilotos, pues no tendría demasiado sentido. Y luego llevarlos engañados a los pilotos tampoco. Entonces, claro, al final, ¿qué te queda? Decir, bueno, pues
pues lo que dicen los de la cienciología. Dice que estos son pues bastantes aparatos, pero no tantos como pensamos, simplemente que se mueven a mucha velocidad. Si realmente son lo que pensamos que son, que pueden ser, bueno, pues, a ver, es que suena un poco a friki dicho así, pero platillos volantes, que tú los ves como un avión, pero que es un platillo volante y que está entrando y saliendo de nuestra dimensión, entonces sí, porque ahora entro en Europa y ahora salgo y ahora entro encima de Washington. No tengo esos traslados, ¿no? Por ejemplo, y con lo cual vuelan muy rápido, pueden estar en muchísimos sitios a la vez. Yo me inclino por esa, ya sé lo que estoy diciendo y lo que supone, pero es que te digo, ojalá alguien me pudiera dar un hecho de decir, no. Mira, ¿sabes lo que pasa? De vez en cuando corren por internet, Juan Carlos, muchas fotografías de aviones que dentro llevan como una especie de depósitos y dicen, mira, los hemos pillado, estos son los aviones. No, esos no son los chemtrails, esos son aviones fumigadores. Los aviones fumigadores ni vuelan tan alto. Si tú tienes que fumigar un campo, tú lo vas a fumigar a 100 o a 200 metros de altura, para que la fumigación, el insecticida, lo que sea, te caiga en el campo. No vas a estar fumigando a 10.000 metros de altura, que no sabes ni dónde te va a caer, porque las corrientes de aire se lo van a llevar. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, claro, el hecho puede ser solamente, primero, que ya te digo, todas las fases que hemos dicho, no hay aviones, las estelas no se comportan de una forma lógica y coherente, la velocidad es una velocidad que está fuera de cualquier avión, digamos, de normal, ¿no? Los aviones normales, a ver, los transcontinentales pueden llegar a los 9.000 kilómetros por hora, creo que son, sí. Uh-huh. Nos enteraremos... No, perdón, 900, perdona, digo 9.000, Dios mío. 900 kilómetros por hora en un vuelo transcontinental es a lo que van los aviones, ¿no? Sí, entre 900.000, sí. Nos enteraremos un día de las verdaderas cosas que nos hacen, porque nos deben de hacer una barbaridad de ellas sin que nos demos cuenta, ¿no? El otro día vi un meme de uno que le preguntaba a los políticos, oigan, señores políticos, y cuando nosotros no lo vemos, ¿ustedes se ríen? Porque es que vamos, casi que sí. Cuesta mucho, mira, dicen que a los 50 años se desclasifican las cosas, pero es mentira, porque mira, el asesinato, el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, por ejemplo, pues todo el mundo estaba pendiente, cuántos casos de ufología, ¿no?, que están pendientes a que se desclasifiquen, y no se desclasifican, ya han pasado 50 años y no lo desclasifican. Entonces, veremos esto. Nuestra generación seguramente, Juan Carlos, no va a escuchar ninguna explicación lógica y coherente sobre este tema. Los hijos de nuestros hijos a lo mejor ya empiezan a oír campanas, pero yo creo que no nos lo van a explicar, entre otras cosas porque muchos de ellos no tienen ni idea de lo que está pasando, ni siquiera los que les preguntamos. Yo le he preguntado personalmente al presidente de Greenpeace, y me puso una cara de póker cuando la hablé de los chemtrails, pero una cara de póker que no sabía ni de lo que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, militares altos se han puesto en contacto conmigo para preguntarme a mí, presentándose quién eran y diciendo que por favor mantuviera el anonimato, preguntándome a mí, que no soy nadie, por este tema. Y te estoy hablando de bastantes estrellitas, ¿vale? No te puedo decir más, ¿vale? Entonces, vamos, una persona que debería saberlo por narices, ¿no? Pero luego te encuentras, bueno, pues como en la exopolítica, el comandante sargento mayor Bob Dean, que tenía el Cosmic Top Secret, que era un acceso a información que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tenía. Con lo cual, yo estoy seguro que le estamos preguntando ahora mismo a los políticos, a los top españoles, ¿no? Pues yo qué sé, el que es presidente ahora, el Sánchez, el Casado, el otro, a cualquiera de estos le habla de los chemtrails y te está poniendo una cara de póker que igual ha oído campanas, pero bueno, forma parte de esto de las chorradas que dice la gente, ¿no? Pero estoy seguro que ninguno sabe nada. Con lo cual, aunque te presentes en el Parlamento alemán, es que tampoco saben nada. Sí. Pero es que encima lo están viendo
los que ya lo vean, ya estén alertados, lo están viendo, lo están observando, porque es que no hace falta ser ningún investigador, hace falta que cualquiera que esté escuchando este programa ahora se levante un momentito y salga a la calle, y según en qué momento esté o según cómo esté, se va a encontrar 6 o 7, el susto que se va a dar. O no, o te dirá no, lo que te dicen muchos, no, pero sí, esto siempre ha estado aquí. No es cierto, no siempre ha estado. No siempre. Fíjate que la economía mundial se mueve por el poder y por el dinero, ¿no? Por ejemplo, el 40 y tantos %, no recuerdo bien cuánto, de la deuda española pues está en manos de empresas privadas, por lo tanto no nos gobiernan los políticos, nos gobiernan el poder económico. Estos poderes fácticos, alternativos, voy a decir tipo Illuminati, son los que nos mueven el mundo, nos manejan el mundo y están detrás de toda esta película. ¿Pudiera ser también esto? Sí, pero esto, insisto, creo que está incluso más allá. Fíjate por dónde voy. O sea, los poderes fácticos, a ver, el que piense que nos gobierna, que la democracia funciona como nos creemos y que nada, y que de cada 4 años se vota y sale el que hemos votado y todo esto y tal, y toda la cosa son esta, está muy perdido. El que se da cuenta de que aquí en España, por ejemplo, la soberanía española se ha acabado hace rato y que todo dependemos de Bruselas, bueno, pues ya está un poco más despierto. El que cree que está la cosa por encima de Bruselas, que a la Merkel y a compañía también le mandan directrices, véase, bueno, pues eso, pues Estados Unidos o digamos el sionismo que hay dentro de Estados Unidos, vale, pues también te diría, vale, pero al final te das cuenta de que las grandes sociedades secretas y Club Bilderberg y otras lindeces de esas características, Illuminati, etcétera, también hacen sus rituales para adorar a otras entidades. Es muy curioso. Entonces, eso, claro, entonces dices, a ver, que estos están adorando a alguien. Entonces, ¿quién más hay por encima de ellos? Sí, las corporaciones, eso, nos movemos entre Soros, Rockefeller, Rothschild, en fin, ya sabemos, ¿no? Las familias Illuminati, ¿no? Pero estos también adoran a otros y se van y hacen sus rituales y sus cositas para adorar a otros. Entonces, ¿a quién están adorando? ¿Quién es el que realmente manda aquí? Porque seguramente el que manda, esto es como un teatro, están los actores, que tú ves los actores ahí haciendo ver que son ellos, pero entre bastidores tienen los que realmente están moviendo el tema, y esos no salen en la revista Forbes de los más multimillonarios del mundo, ni mucho menos. Con lo cual dices, ostras, entonces, bueno, esto vendría a ser, pues eso, pues lo que hemos dicho antes un poco, una granja. Un granjero es una mala persona si les pone antibióticos a las gallinas o les corta una ala para que no puedan volar o mata unas cuantas de ellas porque hay muchas. ¿Es una mala persona? No, es un granjero. Y seguramente las gallinas piensan que ese señor es poco menos que un semidios porque les da de comer todos los días, ¿no? Hasta que alguna gallina conspiranoica por ahí dice, cuidado, que este al final nos come. Y los demás le dicen, cállate la boca, conspiranoico, que este tío me da de comer todos los días, déjate de tonterías. Y nada, pues que siguen ahí, ¿no? Pues lo vamos a dejar ahí, si te parece. El ejemplo de la granja, bastante aclaratorio de lo que podemos llegar a ser si es que no lo somos ya. Exacto. Miguel Celades, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en Mundo Insólito Radio. Ya sabes, te espero y deseo en otro próximo programa cuando el tiempo lo permita. Muchísimas gracias por aclararnos o por hacernos dudar más todavía sobre estos pequeños aparatos holográficos quizás que pululan por el cielo de nuestro planeta y nos convierten en gallinas, como tú acabas de mencionar. Sí. Y bueno, pues enormemente agradecido por tu participación. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por contar conmigo. Ya sabes que puedes hacerlo cuando quieras, y muchas gracias a tu audiencia también. Y bueno, no pretendía aclarar, sino como tú bien has dicho, más bien sembrar un poco la duda, porque quién tiene la verdad de esto, ¿no? Pero que realmente es un tema a investigar, y cuando te pones a investigarlo y cuando lo ves, sales como un cohete, ¿eh? O sea, se te pone la piel de gallina y dices, oye, pues era verdad. Y entonces ahí empiezas a investigar. Bueno, si les puedo evitar alguno de esos pasos, el paso de estar pensando que eran aviones comerciales y luego militares y tal, pues eso que se ahorran. Pero bueno, que también lo verifiquen, ¿no? Que verifiquen, bueno, es difícil verificar este tipo de cosas, pero que cada uno se saque sus propias conclusiones. Así que muchas gracias por la entrevista, Juan Carlos, y
y nada, y encantado de estar de nuevo en tu programa. Un fuerte abrazo, hasta luego. Chao, chao, chao. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Iván Pérez, buenas noches y bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, bien, aquí estamos. Pues bueno, Iván, el motivo del encuentro con este programa es un cráneo que se encontró aproximadamente hace 20 años, si no recuerdo mal, en Santa Coloma de Somoza, y que bueno, tú tienes una figura principal en este descubrimiento, ¿verdad? Sí, mira, vamos a ver, el cráneo lo trajo el perro y se lo dejó mi madre en los pies en el año 1998, en un pueblecito que se llama Villarreciervos de Somoza, que efectivamente pertenece a la localidad de Santa Coloma de Somoza. Esto está en León, que no lo hemos dicho. Sí, está en León, en la zona Maragata, de la provincia de León. Entonces, te cuento, mira, nosotros vivíamos en Madrid, ¿vale? Y cuando mis padres se jubilaron y tal, pues nos fuimos a vivir al pueblo. Teníamos una casita en el pueblo y al final pues decidimos ir a vivir ahí por temas de tranquilidad y tal. Y en el pueblo, pues optamos por tener un perro de la raza mastín leonés, que es un perro grande, y lo teníamos suelto por el pueblo, porque es una zona rupestre en el campo. Este perro, pues tenía la costumbre de traer pues los huesos que veía por ahí tirados por el monte. A lo mejor traía la pata de una cabra o la cabeza de un jabalí. Y un buen día, del año 1998, por primavera, pues vino el perro y en su boca trajo este cráneo que se lo dejó a mi madre en sus pies y se sentó, la miró y se quedó como esperando un premio, un reconocimiento por ello. Entonces nos llamó muchísimo la atención el comportamiento del perro en ese momento, porque no era lógico. Y cuando lo vimos, lo cogió mi madre y dijo, ¿qué me traes aquí, cariño? Iván, perdóname. Sí. ¿No era lógico? ¿En qué sentido vosotros conocíais al perro? Y lo que no era normal es que trajeran hueso y lo depositara a los pies de tu madre, ¿no? Claro, porque él los huesos que traía los tiraba por allí, jugaba con ellos, los mordía y tal, y los trataba pues como un perro trata los juguetes, los huesos, ¿sabes? Los roía y tal. Sin embargo, este hueso es una estructura ósea laminada, ¿vale? Y es muy frágil, y el perro la trajo con sumo cuidado, y se lo dejó con mucha delicadeza a los pies a mi madre, con un comportamiento que por eso nos parecía raro, porque actuó como un perro que estaba educado, cuando era un perro que no tenía ningún tipo de educación y andaba por ahí salvaje en un pueblo suelto, que lo que hacía era ladrar y defender la casa. Por eso, bien. Entonces, cuando vimos el cráneo como era, nos llamó la atención porque era muy raro. Y anduvimos preguntando a la gente a ver si alguien sabía qué animal correspondía. Y nadie nos supo responder de qué animal era. Entonces lo pusimos de adorno allí en la caseta del perro. Y pasaron los años, hasta el año 2001. Y en el año 2001, pues mi madre tenía la costumbre de comprar la revista de Más Allá, porque nos gusta mucho el tema de extraterrestres y todo eso. Y apareció una publicación en esa revista diciendo que se había encontrado un supuesto cráneo alienígena en Bulgaria. Y al ver la imagen de la publicación aquella, pues rápidamente nos dimos cuenta de que el cráneo era igual que el que teníamos en la caseta. Yo era pequeño, yo tendría pocos años y venía del instituto. Recuerdo que mi madre me dijo, mira, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y cuando me enseñó la noticia y yo vi la foto, dije, anda, pues este cráneo lo tenemos ahí. Y dice, sí, es igual. Y lo pusimos uno al lado del otro, la foto con el cráneo, y como vimos que era igual, pues decidimos guardarlo y lo metimos en una caja de zapatos en el armario, y allí estuvo muchos años metido. Íbamos preguntando a la gente y nadie sabía. ¿Qué pasa? Que en aquella época, aparte de que no había internet en el pueblo, pues tampoco había más información sobre la noticia del hallazgo del cráneo de Bulgaria, porque solamente estaba eso, el hallazgo. Entonces, aunque buscaras, tampoco ibas a encontrar nada. Sin embargo,
después de los años, han ido pasando los años, en el 2017, pues casualmente viendo una serie en el canal Historia, que es Extraterrestres con interrogaciones, recordamos de nuevo el cráneo, me vino a la mente. Y me metí en internet y puse en Google cráneos alienígenas. Y le di a imágenes y a buscar. Y mira, entre las imágenes apareció el de Rodopé, que como ya lo habían estado estudiando, el de Bulgaria, ¿no? Uh-huh. Ya venían las imágenes, venían las publicaciones, venían todo, y entonces al ver la fotografía dije, anda, mira, si ya está publicado hoy día, que han avanzado. Claro, lo estuvieron estudiando en Sofía, en la universidad, durante 9 o 15 años, no sé. Y entonces a partir de ahí, pues lo que hemos querido es dar a conocer el nuestro también, para divulgarlo por todas partes, para que se sepa de su existencia, porque nos parece que es una noticia interesante, misteriosa e importante de contar. Sí, de hecho lo llevasteis a un congreso, ¿no?, de parapsicología. Sí, pero antes de ir al Congreso Mundial de Ufología, que se celebró en Barcelona, antes de eso, lo que hicimos fue ponernos en contacto con una señora que se llama Manuela Pérez, de la televisión de la 1, uh-huh, para darle la noticia. Y esa señora nos dijo que, mira, que lo primero que teníamos que hacer era mirar a ver el estado, porque cuando tú tienes un hallazgo de este tipo, primero tienes que ir a las autoridades para ver si quieren estudiarlo, o no te puedes quedar con él así, porque sí, tienes primero que, como ciudadano, tienes la obligación de entregarlo, ¿no?, para que lo estudien. Entonces, estuvimos en universidades y tal, pero no tenían potestad. La única entidad que tiene potestad en España para decidir si quieren estudiarlo o por el contrario, pues no tienen especial interés en ello, es Atapuerca. Bien. Esta misma mujer, que es periodista de la 1, conoce a gente, nos puso en contacto con un señor que se llama Aitor Curiel. Y el señor Aitor Curiel conoce a científicos de Atapuerca. Entonces quedamos con 2 científicos en su despacho de Valladolid. Y ahí lo estuvieron investigando. Fuimos con nuestro cráneo, lo cogieron, la mujer lo vio, lo cogió, dijo que era muy ligerito de peso, como antes, claro, y le extrañó el poco peso que tenía, ¿no? Después vio las láminas del hueso y nos dijo, mira, esto en las fotografías que le habíamos mandado nosotros anteriormente no se veía bien. En cambio, al natural apreciaba que era una, como le llamó ella, una estructura ósea laminada. Y era un tipo de hueso un poco raro, ¿vale? Uh-huh. Y después miró por dentro, claro, por donde se va el cerebro, donde supuestamente va sentado el cerebro, y vio una cavidad que no le cuadraba allí, no debería de estar. Se lo comentó a su compañero le comentó todas las cosas. Le comentó el peso, y él pues dijo que podía ser desgaste del tiempo, que había estado en la intemperie. Le comentó lo de las laminitas, él dijo que a lo mejor, pues oye, habría dado la coincidencia, la casualidad, de que cuando se fragmentó, porque se cayó de la caseta, que se hubiera roto, hubiera quedado de esa tesa, ¿sabes? Y cuando le comentó lo de la cavidad, él volvió a insistir en el desgaste, y ella le respondió que no podía ser desgaste porque tenía otra cavidad gemela al lado, y al ser 2 iguales y gemelas era muy difícil que fuese desgaste. La cuestión está en que el cráneo de Rodopé tiene precisamente esas mismas anomalías, que también salen publicadas en internet, que son el peso liviano, las 6 cavidades en el cerebro, que debería de tener 4, tienen los animales, uh-huh, y este tiene 6, este cráneo, y la estructura ósea laminada, que son las características así, y luego el hueso de arriba es muy delgadito también, y bueno, es un cráneo muy raro. Vamos a decir, Iván, que no es un cráneo completo, ¿no? No, es la parte trasera, nos falta el morro, ¿vale? Si tuviéramos el morro, entonces ya sabríamos a qué animal pertenecería, porque claro, tendríamos todo. Si es que fuera de un animal, estamos hablando. Si es que fuese un animal, sí, claro, todos son conjeturas, porque no tenemos pruebas de nada. Entonces, lo más importante es la prueba del ADN y la prueba del carbono 14, ¿vale? Y que a ver si querían ellos estudiarlo o no, que por eso nos pusimos en contacto con ellos. Nos dijeron que la prueba del ADN no se podía hacer porque estaba muy contaminado el hueso de haber estado en la intemperie tantos años, y que ahí no había ADN que rascar, que se iba a confundir, ¿vale? Uh-huh. Y que la del carbono 14, pues que a simple vista ya se veía que era un hueso joven, que no estaba fosilizado. Entonces, como máximo podría tener entre 500 y 1000 años, y no se iban a gastar el dinero que cuesta en esa prueba
para determinar qué año sería, porque ya se ve que es un hueso relativamente joven. Entonces, bueno, nosotros les dijimos a ver si tenían especial interés en estudiarlo, y ellos nos dijeron que no, que lo guardáramos, por si en un futuro quisieran volver a meterle mano o lo que sea, pero que en este momento que no, que bueno, que sí que les gustaba el hueso, que les parecía muy curioso, pero que especial interés en estudiarlo pues no tenían. El hombre tenía un programa informático y era un programa muy chulo. Allí ponías cualquier animal, cogía cualquier hueso, lo partía por donde quería, se veía en 3D y tal. Y con ese programa y empezando a, ¿cómo te digo yo? Pues empezamos con un caballo, ¿no? Y un caballo no era. Yo además tenía la cabeza de un caballo también, porque este perro traía de todo allí. Y de un caballo no era tampoco. Como es plano por arriba, se decantaron por la vaca, pero cuando el hombre empezó a coger la cabeza de la vaca y cortarle y tal, lo que le salía allí en el programa no correspondía con el cráneo este tampoco. Entonces al final quedó todo en el aire. El hombre dijo, mira, a mí se me parece como si fuera de una vaca y tal, pero no lo sé, porque no soy capaz de sacar el frontal ese, entonces no sé, podría tratarse de eso, pero no te lo puedo asegurar, ni te puedo decir qué es eso, ni nada. Entonces quedó como que no se sabía. Y la mujer dijo que ella no sabía de qué era, y que, bueno, que nada, que siguiéramos adelante con la investigación. Una pregunta, Iván. En las fotos que se ven por internet, porque no tienen más que poner el nombre que hemos dicho y aparecen fotos por todos los sitios habidos y por haber de las diversas plataformas digitales que existen. Te dan una imagen donde parece que es una cara, pero esa parte no es la delantera, ya lo hemos dicho, ¿no? Esa es la parte trasera. Sí, es la parte trasera, pero no debe de faltar mucho para el morro, porque si te fijas además que lo vamos a exponer en el cráneo para que lo vean, el hueso ya termina muy fino, ¿sabes? Como que ya termina ahí, no creo que se prolongase mucho. Y luego, Iván, la parte plana de arriba, bueno, yo me vas a perdonar, yo no entiendo mucho de animales, pero menos de una vaca parece cualquier otra cosa. Sí, ¿verdad? Yo también digo lo mismo. Yo sé. De hecho, mira, te voy a decir que esto es muy curioso. Fui a una carnicería, porque claro, antes de seguir adelante con la investigación, digo, voy a mirar porque no quiero hacer el ridículo en la vida. Vamos a ir a una carnicería, compramos la cabeza de una ternera y comprobamos por nuestros propios medios a ver si esto realmente se trata de una vaca o no. Y nada que ver. Claro, intentamos dejarlo igual y no. Y luego hay otra cosa muy peculiar, que el cráneo que se encuentra en Bulgaria, a ese sí le hicieron pruebas, ¿no? Sí, mira, el de Bulgaria le hicieron la prueba del ADN. ¿Bien? Yo por lo que he leído en las publicaciones por ahí. Y al parecer, en la prueba del ADN salió un ADN que no tenía nada que ver, o sea, era totalmente distinto a los que había en los registros de datos desde el día de hoy en 30.000 años atrás, o no sé cuántos miles de años atrás. Entonces estamos hablando, si es un cráneo similar encontrado a un montón de miles de kilómetros de distancia, en distintas épocas, muy similares, hemos dicho, y que pudiera tratarse de cualquier cosa, porque no descartamos que sea un ser es decir, no un ser humano como nosotros, puede ser cualquier otro animal, una especie a lo mejor desaparecida. Sí, mira, en un principio, cuando solamente se sabía del de Bulgaria, dijeron que podía ser una anomalía genética en un animal, o que podía ser un experimento genético que habían hecho por un bicho, o incluso que el propio búlgaro había cogido un animal y lo había tallado para que quedara así y tal. ¿Y qué ocurre? Que al tener este cráneo, como bien dices, a 3.000 kilómetros de distancia, bien, y que son iguales, pues ya descarta que el otro se trate de un fraude, que se trate de una anomalía genética, que se trate de todo lo que le habían dicho. Es más probable que sea una especie, porque al ser dos individuos, se trata ya de una especie desconocida, por supuesto, y actual, porque no está fosilizado. Tengo la curiosidad de si el tamaño de uno y de otro cráneo eran similares. Sí, igual. Porque este que tenía unos 12 centímetros o algo así de alto, ¿no? Es que no lo he medido. Mira, más posteriormente voy a coger el cráneo y lo vamos a poner en el metro y lo vamos a medir y lo vamos a sacar fotografías y la vamos a publicar por las redes. Pero el tamaño... Modo, unos 20 centímetros, sí, de largo. 20 centímetros, o sea que no... Sí. Pudiera ser un cráneo humanoide, pero de un ser de pequeña edad, quizás, ¿no?
Sí, como de un niño, por ejemplo. Sí, podría ser. Son visibles 2 vértebras también en el cráneo, ¿eh? Seguimos. Entonces, en el congreso que estamos diciendo no llegan a ninguna conclusión. La gente se queda alucinada, porque es la expresión más correcta que tú has encontrado para ello. Y a nivel científico nadie te da ninguna explicación, pero a mí me sorprende mucho el desinterés que muestran ante un cráneo que no saben de dónde es y de dónde vienen. O sea, pasan de todo. Es impresionante, ¿no? Al igual que en Bulgaria sí muestran ese interés y se gastan el dinero e intentan averiguar lo que es, en España pasamos de todo, ¿no? ¿En España somos así o qué? Pues en España debemos de ser así, porque yo mismo tengo la misma conclusión que has sacado tú. Es decir, ese desinterés, esa desidia a mí también me ha provocado un algo de decir, pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque la Pantoja se tuerce un tobillo y salen todos los medios de comunicación. Y un hallazgo de este tipo, que es algo para la ciencia súper importante, porque estamos hablando de que puede ser una especie nueva que no se conoce, ¿no? O una especie que incluso a lo mejor no es ni de este planeta incluso, ¿sabes? O intraterrestre, o vete tú a saber qué. Que nadie haya tomado el interés de cogerlo y decir, vamos a ponernos en serio, a examinarlo y vamos a ver si conseguimos al final saber resolver este misterio y darle al público la explicación que se merece, ¿no? En Bulgaria por lo menos han estado allí, en la Universidad de Sofía, pues qué te digo yo, 9, 15 años, no sé, estudiándolo y demás, y sí que se han preocupado. Pero aquí en este país parece como que no tiene importancia, ¿sabes? Solo tiene importancia el fútbol y 4 cosas más. Pero bueno, yo ahí ya no voy a entrar. Bueno, yo me parece tremendamente grave que un hallazgo, no sé si arqueológico, de este calibre se le dé un desinterés total por parte de la ciencia. O sea, es que no saben lo que es, porque entre ellos mismos no saben si es... Hombre, pudiera ser un cráneo de vaca, pero cualquiera que vea... Yo, por ejemplo, que de niño me crié entre animales... Si ves el cráneo, evidentemente, de vaca no tiene ni la V. No, que me traigan otro igual, es muy simple. Si traer otro igual, compararlos y ya está, pero no hay otro igual. Y no habría salido, anda, que no hay millones de vacas en el mundo, ¿sabes? Y solamente 2 iguales, el de Bulgaria y este. Que tenga las mismas características, es decir, el peso pequeñito, las láminas, el hueso débil y las 6 cavidades, que es lo más importante. Y eso no ha salido otro igual hasta ahora. Es tremendo. Para Iván, dentro de las conjeturas que tú habrás hecho mentalmente y en tu imaginación, ¿qué crees que se puede tratar? Pues tú tendrás, me imagino, que tu propia conclusión. Sí, yo, bueno, de todo no lo tengo muy claro. Yo, en mi pueblo hay cuevas, ¿vale? Hay cuevas que con el tiempo se han cerrado. Y estoy viendo que hay seres y vida, que es intraterrestre, que le llaman, que está por debajo del suelo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, una de las posibilidades que se me ocurra es que algún tipo de civilización intraterrestre pues tenga individuos que por H, por B o por lo que sea hayan salido al exterior en un momento determinado y por circunstancias hayan fallecido o hayan sido atacados por algo o lo que sea, y estos son restos de esa típica civilización. Pudiera ser eso, pero no me atrevo tampoco a decirlo. No lo sé, yo le llamo misterioso. Es que es aventurarse mucho. También hay que decir que solamente han aparecido estos huesos, ¿no? Los 2 cráneos, no han aparecido ningún tipo de huesos más. Porque yo me imagino que... Ni brazos, ni piernas, ni nada. Solo el cráneo, solo. Que vosotros no, pero yo me imagino que en Bulgaria, porque vosotros fue el perro que nos trajo el... Que ya es extraño el comportamiento de un perro que nunca ha hecho lo que hizo el día que se encontró este cráneo. Sin embargo, en Bulgaria yo me imagino que investigarían el lugar. En España seguro que tampoco, pero vamos. No ha venido nadie aquí a mirar el pueblo. Que podían haber venido un grupo de arqueólogos a rastrear la zona a ver si encuentran más restos. Porque allí en Bulgaria se apareció una pieza ovalada en forma de disco, uh-huh, que era metálica, y aquí pues a lo mejor también está. Pero como nadie ha ido a buscar, yo he mirado por allí, pero yo no he visto nada. Es que el perro estaba suelto y a lo mejor pues en 1 kilómetro 2 a la redonda. Pero yo tampoco tengo... ¿Qué te digo yo? Instrumentos para poder buscar algo así, pero los arqueólogos igual tienen pues sus detectores y sus cosas, y ellos saben el terreno, yo qué sé, igual podrían encontrar algo más, por supuesto que sí, es una pena que no se rastree la zona. Como hemos dicho antes, en España somos así para estas y para otras muchas cosas. No sé si quieres añadir algo más, Iván. Bueno, yo puedo añadir, si queréis, mi correo electrónico, uh-huh, que es ivan@craneomisterioso.com. Y todo aquel que quiera sumarse a esta investigación, que le guste el tema, que quiera verlo, pues puede llamarme por teléfono al 669-235280,
ahora vamos a empezar no sé si te lo he contado o no, el tema de las energías que tiene el cráneo, que hay personas sensoriales que lo han tocado y les ha transmitido una energía buena, pero extraña. Entonces, ahí vamos a meternos en el tema de Reiki para las personas sensoriales que quieran venir a ver si captan algún tipo de energía en él, pues también estamos invitados a dárselo para que lo puedan tocar y puedan decirnos. Y abierto a todas las posibilidades, vamos. Encantado de que me vengan pues científicos o investigadores, medios de comunicación, y que todo esto pues vaya hacia adelante y no se quede en el olvido, por supuesto. Bueno, pues ya lo sabéis, al teléfono 669 23 52 80 con el más 34 delante para los que lo hagan desde fuera de la península ibérica. Y el email, hay un email en internet, se puede encontrar, es que no hace falta dar mucha más información porque lo puedes encontrar todo a través de Google, info@craneomisterioso.com, y también tienes Instagram, ¿verdad? Sí, también tengo Instagram, Misterio Cráneo León. @Misterio Cráneo León, ¿verdad, Iván? Exacto, eso es. Pues muy agradecido por habernos traído esta pequeña historia y grande a la vez, enigmática, y a ver si hay suerte y alguno se le entiende dos luces, como digo yo, y le da por investigar estas cosas tan extrañas que nos aparecen dentro de nuestra geografía española. Muchas gracias, Iván, un abrazo. Otro abrazo para ti también. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Buenas noches, Cristina, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es un placer que vuelvas otra vez a este programa y bueno, yo creo que traes otro tema de esos interesantes que cada vez que participas nos dice. Sí, bueno, un tema interesante porque además es un tema que se está investigando ahora mucho a nivel histórico. Os traigo un poco las pinceladas históricas de un personaje que, bueno, personaje real, pero que poco a poco ha ido metiéndose en la leyenda, y además una leyenda negra pues muy significativa. Vamos a hablar de la Condesa Sangrienta, de Erzsébet Báthory. Y bueno, ya veréis cómo es relativamente fácil cómo a esta mujer se le ha mitificado, y además mitificado hacia el lado oscuro. Nos situamos en tierras transilvanas. Tierras transilvanas, que ya sabemos que también es la cuna de otro mito de nuestra cultura negra, que sería de Blas Tepe. Bueno, en cierta manera está emparentada. Y la condesa Báthory, Erzsébet, es una de las asesinas en serie más siniestras, o consideradas más siniestras, de nuestra historia europea. Nace en Iribator, en Hungría, el 7 de agosto de 1560. Es una zona, Iribator, es una zona que era muy salvaje, y que además es una zona que en esa época estaba sometida a unas constantes guerras, y existía pues una ocupación por parte de los turcos. En otras ocasiones la guerra también era por parte de los Habsburgo austriacos, y bueno, realmente era una zona de conflicto permanente, que bueno, la verdad que no nos es tan extraño. De alguna manera, entre Europa, toda esa zona siempre ha sido una zona de conflicto, donde de alguna manera siempre empiezan los mayores problemas de nuestra realidad. Bueno, Erzsébet era miembro de una de las familias más importantes de la región. Su tío fue el príncipe transilvano István I Báthory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia a finales del siglo XVI. De niña, Erzsébet va a recibir una educación exquisita en el seno de la nobleza, lo cual ya no era habitual para una mujer de su época.
Recibe esta educación en el castillo de los Exet, que eran una rama de la familia, y es verdad también que en su familia, en toda esta rama familiar, hay datados un gran número de enfermos mentales. Estamos hablando de familias que tenían una alta endogamia y muchísima consanguinidad. Y tradicionalmente se considera que Ercebet tenía posibles ataques de epilepsia que debutan a partir de los 4 años y poco a poco se van espaciando hasta que prácticamente remiten. Bueno, esto entraría dentro de cierto grupo de epilepsias de tipo benigno en la infancia, pero bueno, estamos hablando prácticamente de un final de la Edad Media, principio del Renacimiento, Centro Europa, de unas comunidades muy concretas, con lo cual pues ya son comportamientos que no eran los habituales. Bueno, te decía que había recibido una educación exquisita. O sea, la niña hablaba latín, hablaba alemán, hablaba húngaro, y muchas mujeres, incluso de la nobleza europea, ni siquiera sabían leer ni escribir. Y bueno, dentro de lo que son las costumbres de la época, es casada en 1575 a los 15 años con Ferenc Nadasdy, otro noble, también relativamente joven, de 20 años, y juntos instalan su residencia en el castillo de Set. Y bueno, como otros nobles militares, las guerras, ya hemos hablado de que era situación de conflicto, bueno, pues pasaba mucho tiempo en campaña contra los otomanos y también en guerras interinas que continuamente asolaban el país. A Ferenc se le conoce como el héroe negro entre los enemigos. Entonces ya tenemos aquí también una base un poco que va a determinar el carácter de su esposa. Desde muy joven, incluso antes de casarse, la condesa tiene un gran interés por lo que son temas esotéricos. Y cuando se casa, tiene esa reclusión excesiva para una mujer que era considerada una mujer libre en la época. Ella empieza a rodearse de una serie de sirvientes que la leyenda nos los transmite como muy extraños y con los que empieza a practicar, parece ser, brujería y magia negra. De ellos, de todos estos sirvientes, conocemos hoy a dos. A Dorco, que era una bruja conocida de la región, y a la que fue su antigua nodriza, Jo Ilona. Esta última se cree que fue quien la va a aconsejar emplear sangre humana para mantener la belleza, y de aquí que surja la leyenda. Uno de los primeros signos que tenemos datados de sadismo es la correspondencia que empieza a tener con su marido mientras este estaba guerreando, y empiezan a dialogar sobre los distintos modos de torturar y de castigar a los sirvientes. Bueno, un diálogo un poco peculiar. Ercebet tenía unas ciertas preferencias sexuales, unas preferencias lésbicas que eran pues de todos conocidas en el interior del castillo. Y esto, estamos hablando de un determinado momento histórico, lo que hace es que ella desarrolle una mayor inquina y mayor sadismo frente a las mujeres, porque su sufrimiento le producía un placer sexual añadido. Estamos hablando de una mente patológica. Y bueno, quizá producto de esta inusitada soledad, del sufrimiento que supone este aislamiento, o también por aburrimiento, estamos hablando, como te decía, de alguien con una psique bastante compleja, y por la falta de diversión de una noble que se está educada en el despotismo, estamos saliendo del periodo medieval, se inicia lo que son las torturas a las mujeres jóvenes de su servidumbre. Inicialmente son torturas sencillas, las despoja de la ropa y las deja que se congelen en los jardines de invierno, o las embadurna de miel en verano para que las picaran los insectos. Parece simplemente que aquí son muestras de sadismo. Lo que pasa es que se va complejizando todo, y además poco a poco en Serge y en Varano, que eran sus propiedades, ella va teniendo cada vez más tiempo y más libertad para poder ir sofisticando lo que son sus métodos de tortura hasta prácticamente lo imposible. Ercebet llegó a ser madre después de 10 años de matrimonio, y da a luz a una niña que se llama Ana, y después a otros 3 críos, Úrsula, Catalina y Pablo.
poco a poco, tras todas estas maternidades precoces y al sufrir los efectos del paso del tiempo, a ver, pensemos que 25 años de este periodo evidentemente no son los 25 años de ahora, y con la paridad, el envejecimiento, a pesar de los cuidados que pudiera tener como una noble, pues se potencia el envejecimiento, y además se va potenciando lo que sería una obsesión enloquecedora para mantener su juventud y la belleza. Bueno, en enero de 1604 fallece su marido, y a partir de aquí ella se considera libre y se desata absolutamente lo que sería su furia asesina. ¿Y cómo se desencadena? Pues porque una de sus sirvientas, cuando la está cepillando el pelo, el cabello, lo hace con demasiada fuerza. Se ve, la bofetea de tal manera que llega a desgarrarle una mejilla con sus anillos y uñas, empezando la pobre mujer a sangrar. Al mancharse la condesa de sangre la piel de la mano, y al frotarla y a extenderla como si fuera una crema, tuvo un momento alucinatorio pensando que su mano rejuvenecía. A partir de ahí cae en un estado de enajenación absoluta. Tiene una reacción que pues, evidentemente no se hace esperar, y además muy influida por las enseñanzas de su nodriza, desangra a la sirvienta y se sumerge en una bañera llena de sangre de la joven asesinada. A su suegra, Úrsula, la echa del castillo, es decir, ella se va quedando únicamente con la gente que es afín a su comportamiento. Y con la ayuda de Darbulia, su cómplice, que era otra bruja de la región, a partir de aquí, las crónicas nos dicen que se monta una auténtica cámara de los horrores en los sótanos, un auténtico periodo de terror absoluto, con el fin de conseguir la eterna juventud. Y todo esto se prolonga durante 10 años, y la condesa empieza a engañar a jóvenes campesinas, las engaña con la posibilidad de un futuro mejor, y una vez que entraban en sus posesiones ya no salían. Incluso las que se negaban o las que intentaban escapar eran sometidas por la fuerza, o también se las drogaba y se las sedaba, porque ya te digo que las crónicas lo que nos traen es que no existían límites en sus atrocidades, y además no se aceptaba un no por respuesta. Una vez que las pobres desdichadas eran desangradas, para no secarse con toallas que pudieran absorber la sangre, obligaba a las otras sirvientas vivas que lamieran la sangre de su cuerpo para poder secarla, es decir, un comportamiento absolutamente patológico. Y además empleaba instrumentos de tortura medieval, pues como la oncería de hierro, y además complicados aparatos para que la sangre se vertiera cada vez más lentamente sobre su cuerpo. Pero claro, todo esto tiene una serie de consecuencias, y una de las fundamentales es que llega un momento en que no son ni capaces de deshacerse de los cadáveres, porque en un principio pues se molestaban en enterrarlos en los aledaños del castillo, pero claro, caen en tal actitud de confianza que se creen absolutamente impunes, y pues según las mataban y desaparecían, las dejaban prácticamente a la vista de los campesinos. Todo esto llega a su fin, que evidentemente tampoco se puede prolongar mucho más en el tiempo, pues llega a su fin por un error de cálculo fatal a la muerte de Darbulia. Los campesinos, que llegan a ocultar a sus hijas y familiares, porque ya claramente sospechaban que el origen de que las muchachas desaparecieran estaba en el castillo, pues poco a poco es cada vez más complicado encontrar jóvenes disponibles, con lo cual tiene, por un lado, tiene que salir de lo que son sus dominios, y por otro lado tiene que recurrir a jóvenes de la nobleza inferior. ¿Qué pasa? Que de esta manera los rumores de lo que sucedían pues llegaban a oídos del rey Matías, que evidentemente pues ya, aunque no pudo de ninguna manera obviar lo que estaba sucediendo en los dominios de su pariente. El rey va a enviar a sus hombres a investigar qué es lo que está sucediendo, y al mando del caso coloca al conde Turzo, que era primo de Ercebet y que además estaba claramente enemistado con ella por temas de poder y de propiedad. Cuando llegan al castillo de Sesge, por sorpresa,
se encuentran una gran cantidad de cadáveres abandonados, debieron de encontrarse lo más grande, y a la propia condesa en sus dependencias, supuestamente recibiendo un baño de sangre. El 17 de abril de 1611, el monarca hace una sentencia pública condenándola, y bueno, la condena, y no puede recurrir ni puede alegar su impunidad, y ella además incluso se niega a declarar y se acoge a sus privilegios nobiliarios, pero bueno, que realmente no le sirve para nada. Es condenada a ser recluida de por vida y además se condena a sus cómplices a muerte. A ella no la podían condenar a muerte, primero por el parentesco con el poder real y en segundo lugar por pertenecer a la nobleza. A ella a lo que se la condena es a ser emparedada en su propio castillo. Se la condena a no poder ver la luz del día y se la aísla completamente. Y se la deja únicamente una rendija por la cual iba a recibir el alimento diario. Fallece 4 años después, o sea, imagínate lo que son 4 años después en estas condiciones, o sea, que aguantó y jamás demostró el mínimo arrepentimiento. Las crónicas la atribuyen aproximadamente unos 650 asesinatos, pero esto es lo que se ha narrado de manera clásica. Hay muchas novelas, hay muchos testimonios supuestamente con mayor o menor validez histórica, y el tema es que ahora mismo se está estudiando todo el tema de otra manera. Ya hemos visto antes que las luchas interinas por el poder en Centro Europa, las familias implicadas, la invasión del turco, la invasión de la zona de Alemania frente a las familias autóctonas, pues en realidad son luchas políticas. Entonces, es verdad que a principios ya del 19 y del 20, la certeza de los crímenes se empieza a cuestionar, considerando el placer sádico que tenían las torturas un motivo más plausible para los crímenes, pero ni mucho menos con semejantes tasas de mortalidad y de letalidad. En 1817 se van a publicar los primeros relatos de los testigos, evidentemente, de años atrás, y lo que nos da lugar a pensar que los baños de sangre en realidad forman parte de la leyenda que se va creando. Leyenda que persiste en lo que es la imaginación popular y ahora mismo, como te digo, lo que se piensa es que por un lado estamos hablando de 3 situaciones. Estamos hablando de una mujer que muy probablemente su inteligencia estaba muy por encima de lo que se esperaba de una mujer para la época, en cuanto a su cultura, en cuanto a su formación y además en cuanto a su poder cuando fallece su marido. Estamos hablando también de luchas de poder y necesidad en ocasiones, incluso por parte de la familia real, de quitarse a esta persona que era incómoda, quitársela del medio. Y además, de alguna manera estamos hablando también de patologizar una serie de comportamientos. En este caso, acuérdate que empezaba todo con una epilepsia y que, esto puede caer en la leyenda negra, y de aquí, además, a lo que es el despotismo, que esta mujer, yo no digo que no tuviera su sadismo, que no fuera una personalidad prepotente, que no desaparecieran mujeres pues simplemente por el despotismo, y que desde luego hay casos documentados, pero 650 muertes me parecen muchas muertes para poderlas ocultar de esta manera. Vamos, y un poco más. Que una joyita, ¿no? Pues a ver, una joyita es lo que nos han vendido. En realidad es lo que te decía. ¿Hasta qué punto no se está condenando a una mujer simplemente por destacar y por ir por encima de lo que se esperaba? No son luchas de poder y no es patologizar una situación. Joyita, pues no lo sé. La historia está ahí y la leyenda también. Lo que ya te digo que nos ha llegado es lo sanguinaria que era, las formas y el modus operandi de actuar con una crueldad y un sadismo, pues claro, en definitiva, dignos de entrar en la leyenda, y en la leyenda más perversa que podemos tener en nuestro tiempo. Pero bueno, ahí está. Entonces a veces tenemos que barajar los datos con cuidado
y no descartar unas ideas, pero también tener en cuenta otra serie de datos para llegar a hacer un estudio histórico real de qué es lo que pudo ser. O sea, no la estoy santificando, faltaría más, pero desde luego, ya te he dicho, creo que 650 muertos es mucho. No es una nimiedad. Lo que sí que está claro es que era muy, muy inteligente, ya no para la época, para cualquier otra persona normal de la época. Claro. Que sobresalía por sus capacidades intelectuales, seguramente. Sí. Ha sido un enorme placer, como siempre, Cristina, volverte a escuchar en estas dos historias que nos cuentas tan impactantes. Y bueno, te espero para el siguiente programa con otra historia, como menos, tan interesante como la de hoy. Pues claro que sí, ya lo sabes. Encantada. Un placer, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Tu radio. Mucho más que radio. Mundo. Rafael, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Pues aquí una vez más dispuesto pues a poder compartir contigo y con la audiencia unos temas pues muy interesantes, así que dispuesto. Pues, ¿qué temas nos traes hoy? Mira, hoy vamos a tratar el misterio de Mohenjo-Daro. Así que bueno, te voy comentando un poquito. Son unas ruinas que se encuentran en el actual Pakistán, en el Valle del Indo. Nos situamos en el Valle del Indo como uno de los lugares de cuna de civilizaciones. Podríamos incluso decir que parte de la nuestra, ya que se nos conoce como indoeuropeos, pues alguna raíz de los pueblos arios de la zona pues tenemos, ¿no? Pues te voy comentando. Estas ruinas, por decirlo así, fueron descubiertas por John Marshall en 1920 de forma fortuita, ya que se estaban utilizando esas piedras para construir el ferrocarril que en aquella época estaban trazando los ingleses allí en la zona. Como te comento, en 1920 John Marshall encuentra las ruinas de Mohenjo-Daro, que podríamos traducirlo como montículo de la muerte, ya que no sabemos exactamente cómo se llamaba esta ciudad de forma original. Sí que parece ser de que le habían puesto montículo de la muerte, pero esto es en época más reciente. Pues, ¿qué encontramos allí en Mohenjo-Daro? Esta es una civilización que habitó entre 2600 antes de Jesucristo hasta aproximadamente 1800, también antes de Jesucristo, lo que es ya en la Edad de Bronce. Fueron contemporáneos con otras civilizaciones también muy importantes, como fue la mesopotámica, las encontradas en Mesopotamia, Ur, Caldea, etcétera, en Caral, Antiguo Egipto y lo que es Creta. Fueron contemporáneos de estas civilizaciones. Se les conoce mejor con el nombre de la cultura Harappa. Harappa es una ciudad también, unas ruinas situadas cerca de Mohenjo-Daro, pertenecientes a la misma cultura, al mismo grupo étnico o nación. ¿Cómo era la ciudad de Mohenjo-Daro? Pues dentro de lo que sí se ha encontrado hay grandes baños. Lugares pues como piscinas con 12 metros por 7 de ancho y 2 con 40 metros de profundo, pues prácticamente casi media piscina olímpica casi. Habría gran y efectiva ingeniería hidráulica, ya que prácticamente todos los domos o casas disponían de alcantarillado y
y estructuras como para facilitar el saneamiento y limpieza tanto a nivel de individual de los domos como de la propia ciudad. También se encuentran pues con estructuras que parecen graneros, construcciones también rústicas o toscas de aproximadamente 50 metros por 27, aproximadamente pues 1.350 metros cuadrados que utilizarían como almacén. Una casa de sacerdotes en el cual pues posiblemente vivía el jerofante o el jerofante, cualquiera de los dos, máximas autoridades dentro de allí de la ciudad. No hay más autoridades civiles por tipo de construcción, no se ha encontrado ninguna. Prácticamente eran ellos quien posiblemente mandaban en aquella civilización. Una de las cosas a destacar es que por el tipo de construcción homogénea de alguna forma, no hay distinciones de clases. Prácticamente se cree de que no había desigualdades sociales por esas características de las viviendas, y unas viviendas pues muy adelantadas a su época. También tenían a talleres de alfareros, tintoreros, herreros, entre otros gremios. Se cree que también se dedicaban a la agricultura, manufactura y comercio. Tenían moneda. Las monedas eran un tipo de tablillas no desencriptadas. No se ha podido entender qué significa la simbología que ellos utilizaban, pero sí se han encontrado, y esto es muy curioso, una similitud con los grifos, o bueno, los que son los símbolos que utilizaban en la isla de Pascua. Que medio mundo hay que recorrer de Mohenjo-Daro a Islas de Pascua para que se puedan encontrar. No creo que se conociesen, pero es curioso. Esto es un misterio sin resolver. Estas tablillas, quien quiera verlas, están disponibles aparte de internet, claro, hay de todo. Pueden ir a visitarlas al Museo Británico de Londres. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? ¿Cómo finalizó? ¿Qué les ocurrió a aquel lugar? Allí hay unas temperaturas registradas muy altas actualmente. Estaba allí el récord mundial de temperatura de 53,5 grados, que por cierto ha sido superada hace unos días por Kuwait, que llegó a los 60 y tantos grados. No sé si alguien habrá oído la noticia. El lugar pues es muy inhóspito y bueno, colapsó esa civilización. Realmente se colapsó. Hay muchas incógnitas en cuanto a ello. Si fueron por inmigraciones, hay teorías también de haber sido destruidos por los pueblos arios. Inmigraciones por deforestación, inundaciones, bueno, no se sabe exactamente, pero vamos a tocar una de las posibilidades que se trata de ella. Se habla acerca del Mahabharata, un libro sagrado para los hindúes, y hay otros más, ¿no?, donde se menciona cómo podría haber desaparecido esta y otras ciudades, ya que se encuentra una gran epopeya épica de la India, en el cual hay un relato sobre caos con una destrucción masiva, que describe, pues, es escalofriante lo que se describe. Se describe con gran precisión unos efectos producidos desde los vimanas, en los cuales pues se utilizaban como una guerra nuclear con explosiones masivas. Digo nuclear porque, bueno, es un poco escalofriante. Soles brillantes aparecían en los lugares en los cuales los cuerpos quedaban calcinados. Se les caía el pelo, luego las uñas, las aguas y los alimentos quedaban envenenados, entre otras cosas. Y bueno, muy fácil, ¿no? ¿Cómo podíamos averiguar si eso ocurrió allí? Pues que vaya gente allí a estudiar el lugar, y gente que fue a estudiar allí el lugar
ya sea buscando esta posibilidad o buscando otra de por qué desaparecieron, encontraron una capa de cenizas altamente radiactiva, con una radiactividad pues de la que se conoce actualmente, obtenida de forma artificial en reactores nucleares, en Jarapa y en Mohenjo-Daro, en los dos lugares. Unos 44 esqueletos afinados, también con muerte violenta y repentina, con unos niveles de radiación también en la zona muy superiores a lo natural. El lugar sobrepasó los 1500 grados centígrados, vitrificándose pues muchos de los materiales que ellos tenían, ya sean vasijas, ya sean piedras, el suelo incluso. Algo típico era el vítreo verde que cubría algunos lugares, que venía siendo como una composición de silicio sometido a altas temperaturas, en lo cual quedaba cristalizado. Vuelvo a mencionarlo, esto solo se obtiene con temperaturas superiores a los 1500 grados centígrados. Ninguna tecnología que nosotros conozcamos podríamos hablar de la edad de bronce, habría suficiente tecnología como para que ellos lo hubiesen hecho. En el libro de los enigmas de la historia antigua, el autor Grabowski explica cómo uno de los esqueletos contenía un nivel de radiación de 50 veces mayor del que debería registrar. Encontraron miles de piedras negras, pues imagínate, similar a obsidianas, que antes habían sido vasijas formando un amasijo pétreo por calor muy extremo. También tenemos a Davenport, indicó que lo encontrado en Mohenjo-Daro era exacto a los efectos que se produjeron en Hiroshima y Nagasaki ya en el siglo XX. Y te voy a mencionar un poco, ya para finalizar, dejamos ahí lo que es la historia de qué puede haber ocurrido en Mohenjo-Daro. No vamos a dar una clave exacta de qué es lo que ocurrió, pero que luego ya que cada uno saque sus conclusiones. Sí te voy a comentar cómo Robert Oppenheimer, que fue el padre de la bomba atómica, comentó que no es responsabilidad de los científicos decidir si se utiliza o no una bomba de hidrógeno. Esa responsabilidad corresponde al pueblo norteamericano. Estamos hablando del caso de Hiroshima y Nagasaki, y a los representantes por él elegidos. Los pueblos de este mundo tienen que unirse o de lo contrario perecerán. Esto fue lo que dijo Oppenheimer. Hay una historia que nos da a entender de que es posible que esto ya haya ocurrido anteriormente. Y bueno, no olvidemos la historia, porque ya como dijeron algunos historiadores, el pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Luego, también comentó esa famosa frase: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Cuando preguntan a Oppenheimer si ha ocurrido alguna explosión termonuclear antes, pues antes no vamos a hablar de Hiroshima o Nagasaki, se hicieron pruebas en el Alamogordo, en Nuevo México, y la respuesta de Oppenheimer fue la siguiente: que en tiempos modernos no se han efectuado pruebas nucleares hasta esa fecha del siglo XX. El decir que en tiempos modernos no, pues deja de estar un poquito ahí que él conocía algo o algo suponía no probado, o que va a ser esto ya muy difícil de probar, pero por los indicios es una posibilidad que puede haber ocurrido allí en Mohenjo-Daro. Esta es la historia de este misterioso lugar, Juan Carlos. Pues ha sido un enorme placer que nos hayas traído esta pequeña historia, que más que aclarar, yo creo que nos deja más dudas de las que teníamos antes de empezar. Pero es bonito saber que más allá de nuestra historia, de la historia actual, de lo que somos nosotros, de lo que somos como seres humanos y como humanidad, quién sabe si pudiera haber otras civilizaciones, ¿no?
Esto es. Incluso, pues, se deslumbra de que, bueno, la historia o la desaparición de esta civilización avanzada, pues, la verdad es que haya sido por guerra termonuclear, que nos cuesta creerla, ¿no? Pero ya hemos visto de que es posible, ¿no? Por lo menos en tiempos actuales, puede ser utilizado de diferentes formas, tal como se ha comentado anteriormente por el padre de la bomba atómica. Y como tú bien has dicho, y ha dicho mucha gente, quien olvida su historia corre el riesgo de repetirla. Rafael, un fuerte abrazo y te esperamos en unos días con otro tema tan interesante como el de hoy, ¿vale? Igualmente, un saludo y gracias por la oportunidad de compartir con vosotros estos conocimientos. Hasta pronto. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante.